¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. Vamos a seguir viendo en esta sesión la parte de los requisitos de la norma ISO 14001, versión 2004. Como recordarán, anteriormente ya habíamos visto el 4.1, que son los requisitos generales del sistema, el 4.2, política ambiental, y 4.3, la parte de planeación. Dentro del 4.3 empezamos a ver lo de aspectos ambientales, vimos la parte de requisitos legales y otros, y en esta ocasión vamos a empezar a ver lo de objetivos y metas. Y vamos a ver nuestra siguiente diapositiva, la parte de objetivos y metas. Primero hay que entender los objetivos y metas como la forma de ver integralmente nuestro sistema, es decir, deben evaluar o deben estar midiéndose a través de los objetivos y metas del sistema de gestión todo lo que tiene que ver con la parte de ecología en los aspectos ambientales ya identificados. Si nuestros aspectos ambientales como empresa de distribución solamente son agua, energía eléctrica, combustibles, ok, a partir de ellos se van a aterrizar los objetivos ambientales. Entonces recuerden, cada objetivo debe llevar una meta. El objetivo es el enunciado, lo que se anhela, lo que queremos tener como un objetivo. Y la meta es la parte cuantificable de esa meta. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de qué es una meta de qué es un objetivo y qué es una meta, que deben estar asociados. Aquí lo importante de los objetivos y metas es tienen que estar en la totalidad de la empresa, lo que acabamos de ver. Deben estar abarcando todos los aspectos ambientales. Y cuando definimos los aspectos ambientales es todo lo que tiene que ver en la organización en términos de ecología, ¿sí? De medio ambiente. Todo debe ser integral. Segundo, importante, los objetivos y metas deben ser revisados en forma periódica. Vamos a dar en una diapositiva más adelante esas características de los objetivos ambientales, y esa periodicidad de revisión debe ser por parte de la alta dirección. La revisión de los objetivos y metas ambientales debe ser por parte de la alta dirección, es decir, por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a estar visualizando, analizando si se está cumpliendo los objetivos ambientales y por tanto se está cumpliendo la política ambiental. Siguiente diapositiva. Los objetivos ambientales deben reflejar la política ambiental. ¿Qué quiere decir que reflejen? Deben de nacer de ahí. Si estábamos viendo los puntos clave de la política ambiental, la mejora continua, el control y la prevención de contaminantes y el cumplimiento de leyes y normas ambientales, son los tres puntos claves de la política. Si esos son los tres puntos claves, por tanto, los objetivos deben estar directamente relacionados. La alineación total entre la política, que es su visión, que es su directriz como directores, como alta dirección, y aterrizarlos en objetivos. Los objetivos ya es el lenguaje que la mayoría de su personal entiende, porque ya va a ser disminución de combustible, disminución de energía eléctrica, disminución en contaminantes a la emisión a la atmósfera, disminución de CO2, disminución de DBO en el agua residual. Ya eso es muy claro, eso es tener más conciencia todo el personal de lo que se está haciendo dentro del sistema de gestión ambiental, y eso está alineado a los tres factores clave de la política ambiental. Cumplimiento legal. Si no estamos cumpliendo la norma de emisiones a la atmósfera, por tanto un objetivo debe de estar contemplado para la disminución. Estamos 5% de disminución en las toneladas de CO2. Ahí está el objetivo y está la meta. 5% es la meta. Disminución de CO2, el objetivo. Hay una asociación, debe ser muy clara. Entonces, debe contemplar la política ambiental. También los objetivos ambientales no solo deben de contemplar la política ambiental, sino también los intereses de grupos de interés. ¿Qué grupos de interés? Ya habíamos visto la parte de gobierno, que es la parte normativa, y la otra parte interesada es la sociedad. Muchas veces
las empresas en donde están ustedes, pues desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, están a un costado de habitación, es decir, de casas habitación, edificios, oficinas, muchas veces así están. Si está en un parque industrial, tienen una ventaja. Sin embargo, la empresa que esté o la organización que esté a un costado de casas habitación, pues no va a haber una norma que regule eso, es decir, se violentó el uso de suelo. Sin embargo, pues eso nos toca quedar, es decir, nos toca convivir con la sociedad ahí mismo. Entonces, también son los intereses que se consideren en ello. Puede ser de riesgo, puede ser de ruido, puede ser de impacto ambiental por alguna construcción que hagan ustedes. Eso tenemos que ver cómo afecta a nuestros vecinos. Entonces, hay que considerar también esa situación para colocarlo en los objetivos y metas. Cada objetivo debe tener un indicador especificado. Es decir, el objetivo es la intención de disminuir, eliminar o mejorar. La meta es la cuantificación, es decir, 5% de disminución de consumo de energía eléctrica, y el indicador asociado, es decir, ¿cuál va a ser el indicador? Consumo de energía eléctrica por el pago a la entidad que nos genera la energía eléctrica. El indicador es el pago, entonces. Ese es el indicador. Todo objetivo, meta e indicador debe estar asociado. Y todo eso debe estar asociado a la política ambiental, a las necesidades de grupos de interés, como puede ser la entidad de gobierno, que básicamente la entidad de gobierno es el interés de cumplimiento legal, y segundo, la sociedad. ¿Cómo interactuamos con la sociedad? ¿Qué requiere la sociedad? No sabemos qué requiere la sociedad, ¿ok? Habría que acercarnos a ellos en algún foro de acercamiento con asociaciones de vecinos y saber cuál es la situación de nuestra empresa con ellos, cómo nos están percibiendo para determinar esas situaciones. Debe existir dentro de esos objetivos y metas y el indicador una frecuencia de revisión. La frecuencia de revisión, la sugerencia que yo les hago es los objetivos y metas deben estar revisados por parte de ustedes, la alta dirección. Ustedes son los que deben darle seguimiento al desempeño, ¿sí? Ahora, en dado caso que los objetivos y metas sean demasiados para darle seguimiento en un foro de alta dirección, bueno, asegurémonos que todos los objetivos están siendo revisados en algún otro nivel o en algún otro foro, ya sea de alta dirección, en otro de una gerencia o en una jefatura, o como estén estructurados ustedes en su organización. Lo importante es que aseguremos que hay una frecuencia de revisión y que alguien lo está revisando para tomar las decisiones por incumplimiento o por cumplimiento de esos objetivos. Siguiente diapositiva. Bueno, ya habíamos comentado, congruencia con la política ambiental, los resultados, efectos y actividades del comportamiento deben estar cuantificadas también, es decir, lo que no se está cumpliendo en el objetivo y la meta debe estar cuantificado. ¿Cómo el indicador va a reflejarnos si estamos logrando o no la meta? Es muy importante que coloquemos ese indicador para poder darle seguimiento y determinar si está bajo control, si no está bajo control, si es necesario cambiar la meta, si es necesario cambiar el objetivo, si es necesario cambiar el indicador, ¿sí? Siguiente diapositiva. Y ahí vemos unos ejemplos de lo que es un objetivo y qué es la meta. Vemos reducir el uso de energía, ese es el objetivo. Y la meta ya se cuantifica, 10% durante el 2001. Ahí falta el indicador, no se los coloqué, el indicador posiblemente, como ya les decía, si se refiere a energía eléctrica sería el pago, ¿sí?, a la entidad que nos genera la energía eléctrica, ese sería el indicador. Viene a reducir el uso de químicos peligrosos, bueno, pues ahí viene eliminar sustancias de cianuro para el 2002, ¿sí? O reducir en un 25% los COPS, los compuestos orgánicos volátiles dentro de una industria de pinturas por consumo de pinturas. Entonces, ahí está muy claro cómo se va relacionando los objetivos y metas. Ejemplos ahí que les estoy colocando para que ustedes vayan visualizando qué. Y todo esto, recuerden, los objetivos y metas tienen que estar congruentes con la política ambiental, con los grupos de interés y deben incluir
los aspectos ambientales. Deben estar incluidos ahí todos los aspectos ambientales porque, como dijimos, los objetivos deben de visualizar toda la empresa global. Debemos de ver toda la empresa para que todos los objetivos estén contemplados. Por tanto, los aspectos ambientales deben de aterrizar en objetivos y metas ambientales. Siguiente diapositiva. Bueno, otros ejemplos ahí para que tengan ustedes mayor idea de objetivo y meta. Pues ahí están cuando hay un objetivo y hay varias metas ahí también y cuantificadas, ¿sí? Siguiente diapositiva. Esta tabla es muy relevante porque es lo que vamos a ir alineando. Falta la política de calidad, la política ambiental. En la política ambiental debería de ser una columna del lado izquierdo, es decir, a un costado de aspecto ambiental. También podemos poner ahí la política ambiental, el rubro que se refiere y que va a atacar hacia agua, residuos peligrosos, residuos sólidos o ruido o lo que sea necesario, ¿sí? Sin embargo, aquí esta tabla, lo importante y lo relevante es que estamos asociando el aspecto ambiental, el impacto ambiental que tiene, el objetivo que debe tener y los programas, es decir, las actividades que ustedes tienen para lograr el objetivo. Y así en cada uno de los aspectos ambientales se va relacionando. Ese es el ejercicio que se debe de hacer, ese es lo que debemos aterrizar como una estructura de gestión ambiental. Esa es la parte de diseñar o planear un sistema de gestión ambiental. Cómo todo se está alineando desde el aspecto ambiental hasta el programa de actividades. El programa de actividades no es colocar actividad por actividad, sino más bien es el título del programa. Y ahí ven algunos programas asociados a fechas, etcétera. Bueno, vienen ahí algunos ejemplos de cómo se está alineando. Siguiente diapositiva. 434. Son los programas de administración ambiental. Ya ahorita vimos en la tabla anterior, la diapositiva anterior, cómo se está asociando el aspecto ambiental, el impacto ambiental, el objetivo y el programa. Los programas básicamente son el conjunto de actividades que van enfocados al cumplimiento del objetivo, que van enfocados a la disminución de contaminantes, que van enfocados a controlar la prevención de contaminantes. Son esos programas, un conjunto de actividades que está asociado hacia los objetivos. Así es como vamos a ir aterrizando. Por eso, la norma ISO 14000 va definiendo, como lo han estado viendo, aspectos ambientales, requisitos legales, objetivos y metas, y ahorita ya son los programas. Vamos aterrizando poco a poco cómo definimos esas actividades, ese conjunto de actividades que cumplan con los objetivos. Si se cumplen los objetivos, se está cumpliendo con la legislación. Si se está cumpliendo con la legislación, cumplimos con el impacto ambiental. Si se cumple con el impacto ambiental, por tanto, se cumple con la normatividad. Y eso es uno de los campos de aplicación o el propósito de ISO 14000, cumplimiento legal, ¿sí? Cuando es prevención y control de la contaminación, los objetivos y metas deberían de ser entonces más ambiciosas, más allá del cumplimiento legal y por tanto cumplimos con la política ambiental. Todo eso es lo que se está alineando ahorita y eso es lo que hay que ir aterrizando. Hay que analizar en cada una de sus empresas todo lo que hemos estado viendo, desde aspectos, productos, servicios, procesos, personal, recursos, el compromiso de ustedes hacia el sistema de gestión. Todo esto es lo que vamos a ir planeando. Este es el sistema, esta es la parte de planeación del sistema de gestión ambiental. Siguiente diapositiva. Los programas de administración ambiental, como ya comentamos, es un conjunto de actividades. Estos programas deben de estar definidos claramente, los responsables, las fechas de inicio de las actividades. En el programa sí van a venir descritas cada una de las actividades. En esas actividades un responsable, una fecha de inicio, una fecha de término, cuáles son los recursos que va a necesitar. Acuérdense, los recursos materiales, financieros y de personal deben estar definidos en ese programa de actividades, el programa de ambiental, el programa de administración ambiental, que es como le vamos a llamar. Debemos identificar acciones muy específicas
para lograr el objetivo. Siempre tenemos la alineación de las actividades hacia el logro de los objetivos y metas ambientales que ya están definidos. Debemos de relacionar esas actividades con los productos, con los servicios, con los procesos, con los aspectos ambientales. Debemos de tener una tabla perfectamente muy clara para determinar la relación que hay entre el aspecto ambiental y el programa y las actividades que tiene todo ese programa. Y obviamente tenemos ahí tenemos fechas de inicio, fechas de término, tenemos a responsables, tenemos recursos claramente descritos. Ahí deben estar en esos programas de administración ambiental, que es el requisito de la norma, que nos está diciendo tienes que tener programas de administración ambiental. Y los programas, reiterándoles, son un conjunto de actividades que van enfocadas al cumplimiento del objetivo y la meta. Alineemos hacia el objetivo y la meta. Obviamente el objetivo y la meta está alineada ya a aspectos ambientales, a cumplimiento normativo, a política ambiental, ya está alineada. Entonces se va haciendo, esa es la facilidad de tener la alineación total. Siguiente diapositiva. Como vemos ahí, reiterando el punto muy importante, los los programas de administración ambiental nacen de los objetivos y metas ambientales, y de los programas de administración ambiental deben nacer los mecanismos de monitoreo y de medición. Es decir, cómo vamos a asegurar que esas actividades se estén llevando a cabo. Ese monitoreo y esa medición normalmente es por medio de registros, esos registros de las actividades que se están llevando a cabo. Un ejemplo, si nuestro aspecto ambiental son residuos peligrosos. Nuestro impacto ambiental, evidentemente, es la contaminación del suelo por residuos tóxicos. Nuestro objetivo, disminución de residuos peligrosos. Okay. La meta, reducción del 5% con respecto al 2001. 5%. El programa de administración ambiental puede llamarse residuos peligrosos, reciclamiento de residuos peligrosos, programa de disminución de residuos peligrosos. ¿Qué sucede? ¿Qué actividades va a hacer? Reciclado de residuos peligrosos. ¿Hay reciclado de residuos peligrosos actualmente? Lo que nos lleva a determinar si este residuo peligroso puede ser confinado y destruido en hornos de ladrilleras, en hornos de cementeras, en hornos eléctricos de acero, de fundición de acero. Todos esos pueden ser una forma de eliminar ese residuo peligroso. En esa actividad debe estar declarado la búsqueda de un proveedor, la búsqueda de un horno que nos pueda facilitar esas actividades. ¿Quién es el responsable que va a hacer esa investigación? ¿Quién va a ser el responsable de mandarlo directamente, de administrar el transporte y la disposición y la destrucción final? ¿Quién va a estar encargado de la administración del almacén de temporal de residuos peligrosos? Etcétera. Todo eso es un programa ambiental, y obviamente el monitoreo, como les digo, el registro, sería el registro de transporte de residuos peligrosos, el registro de disposición de residuos peligrosos y el registro de destrucción de residuos peligrosos. Esos registros son los que nos van a llevar al monitoreo y la medición de esas actividades. Evidentemente, el consumo, el indicador que lleva el objetivo, la meta y el indicador de eso, que es 5% de disminución de residuos peligrosos, bueno, hay que llevar el indicador que es la disposición, ¿sí?, de residuos peligrosos. Ahí se cuantifica la disposición, la cantidad de residuos peligrosos. Es un ejemplo que sucede en muchas industrias que tienen residuos peligrosos. Ahí es cómo vamos a estar describiendo esas actividades y cómo las estamos asociando a una alineación total, ¿sí?, desde el aspecto ambiental hasta la actividad concreta, tomando en cuenta los registros de esas actividades, ¿sí? Siguiente diapositiva. Ok, aquí recomendaciones claves para terminar este punto de la norma. Primero, hay que involucrar a los empleados, a todos los colaboradores hay que involucrarlos, es decir, primero a su equipo,
hay que involucrarlos a su equipo, es decir, a sus colaboradores directos, que ellos estén convencidos también de esa situación, de la disminución, de la responsabilidad, del compromiso que tienen. Segundo, hay que comunicar objetivos, meta política. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos nosotros de cumplir con la política, de cumplir con los objetivos y metas? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Ser una empresa socialmente responsable? ¿Ser una empresa de imagen pública verde o ecológica, etcétera? Hay que determinar si hay programas ya existentes, si tienen ustedes programas ya existentes, programas de administración ambiental, probablemente no se llamen así actualmente, sin embargo, se están llevando a cabo, ¿sí? Entonces hay que averiguar si están llevándose a cabo. Tener también la visión de tener las oportunidades claras de dónde tengo fallas dentro de mi sistema ambiental, dónde tengo fallas y atacarlas. Entonces hay que ir analizando en forma integral. Ecología es una forma integral, medio ambiente es integral dentro de la organización. Y bueno, ahí les pongo un ejemplo de un programa de administración ambiental, cómo se va desglosando eso. Es un ejemplo muy pequeño. Los programas ambientales de administración ambiental son un poquito más extensos porque definen muchas actividades a muchos responsables, sin embargo es definirlo claramente. Siguiente diapositiva. Terminamos la parte de implantación. Sí, espero que esté muy claro cómo vamos alineando desde la política ambiental, los aspectos ambientales, vamos alineándolos, vamos alineando objetivos y metas ambientales, alineamos programas, alineamos el indicador a los objetivos y metas, alineamos las actividades, los responsables, los recursos de esas actividades, programas en sí, todo eso vamos a irlo alineando. Esa es la parte de planeación. La responsabilidad principal de la planeación de un sistema de gestión ambiental es de la alta dirección, es decir, es de ustedes. Ustedes tienen que coordinar, asegurar que esa planeación, asegurar que la alineación total que exista dentro de nuestra organización sea liderada por ustedes, ¿sí? Eso es muy importante. Ya que tenemos la parte de planeación, viene la parte de ejecución. 4.4 es implantación y operación, es decir, ya vamos a estar ejecutando todo lo que describimos en nuestros programas de administración ambiental. Principalmente eso es lo que vamos a estar operando. Sin embargo, nos dice la norma 441, vamos a ver, siguiente diapositiva. El 441 de la norma de ISO 14001, versión 2004, lo que nos está diciendo es, define la estructura y la responsabilidad que hay dentro del sistema de gestión. Y ahí nos dice que debemos de definir los roles, responsabilidades y autoridades de todas las personas que estén involucrados en el sistema de gestión ambiental. Todas las personas que estén involucradas. Todas las personas que estén involucradas en los aspectos ambientales deben de tener una definición de rol, de responsabilidades y de autoridades. Vamos a designar a un responsable del sistema ambiental. Nosotros, que quede muy claro este punto de la norma. La norma nos dice, bueno, define un responsable del sistema ambiental, un representante del sistema ambiental. Esa es la verdadera interpretación, porque los responsables del sistema de gestión ambiental son ustedes, la alta dirección, los jefes, los gerentes, los líderes de la organización. Ustedes son los responsables, que recarguen cierta responsabilidad en llevar la gestión del sistema de gestión ambiental, del sistema ambiental, lo lleve otra persona que ustedes designan, perfectamente claro. Eso es válido, ISO 9000 te lo solicita, que debe haber alguien para que ustedes recarguen cierta responsabilidad. Y la responsabilidad principal de ese representante es la operación, la gestión, la administración y el asegurar que los resultados ambientales se estén dando es de ustedes. También debemos de garantizar la eficiencia del sistema de administración ambiental, garantizar la eficiencia. Y eso muchas veces es la revisión de los resultados y obviamente que se resulta en los recursos que ustedes proporcionen para eficientar el sistema. Aporte de los recursos como lo estamos viendo. ¿Quién es el responsable de
de proporcionar recursos para el sistema de gestión ambiental? Ustedes. Ustedes son los responsables ahí. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí vemos algunas de las actividades o ejemplos que les pongo de definición de áreas, funciones y cuál es la colaboración, cuál es la responsabilidad de algunos departamentos con el sistema de gestión. Algunos ejemplos, ustedes deben de definirlo poco a poco, qué van a hacer cada área, qué va a hacer cada proceso, qué va a hacer cada persona involucrada con el sistema de gestión ambiental, qué va a hacer cada persona involucrada con los aspectos ambientales definidos en puntos atrás. Todos ellos son los que van a definir esas autoridades, esas responsabilidades. Y bueno, a término de conclusión en este sentido, bueno, revisemos primero si tenemos ya definidas las responsabilidades dentro del sistema de administración ambiental. Si estas responsabilidades están comunicadas internamente. Es decir, ya le dije al representante del sistema de gestión ambiental que él es el responsable, aunque yo soy el responsable. Sin embargo, él es el que va a hacer el operativo. Posiblemente también algunas actividades de gestión, de seguimiento de los resultados. Sin embargo, los responsables seguimos siendo ustedes, siguen siendo ustedes. Entonces, hay que contemplar los recursos. Se han contemplado ya los recursos para obtener los objetivos y metas que definimos. Los recursos deben estar alineados, asociados al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. Los recursos. Se ha integrado el sistema de administración ambiental con las funciones de la empresa en donde es posible y práctico, es decir, se ha conjuntado las actividades del día a día de la empresa con las actividades que tienen las personas en el sistema de gestión ambiental. Hay que fusionar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Para que el sistema de gestión ambiental sea parte de las actividades del día a día y no esté separado, porque es una carga para todos los colaboradores hacer nuestro trabajo del día a día y hacer más lo del sistema de gestión. Cuando se fusionan las actividades del día a día con las del sistema, es parte de las actividades de las personas, de los colaboradores, el sistema de gestión. Hay que unificar eso, hay que determinar donde sea posible y práctico esa fusión de actividades. Eso es lo que hay que revisar en este punto de la norma. 442. Capacitación, conciencia y competencia. Aquí la importancia es la capacitación. ¿Cuál es el perfil de competencia, el perfil de capacitación que se debe de tener con las personas? Es decir, la competencia de una persona está basada en 4 puntos, como lo de ISO 9000, exactamente. La competencia en habilidades, en experiencia, en capacitación y en educación. Educación se refiere al nivel académico, la experiencia. Todas estas 4 dimensiones se le llama, cuando cumple esa competencia, quiere decir que es competente el personal. Debemos de definir en esos 4 niveles cuál es la competencia, el grado de competencia de cada persona, de cada puesto involucrado, en el sistema de gestión ambiental para cada de esas personas. ¿Qué es el nivel que tienen? ¿Cuál es el nivel de requerimiento? ¿Sí? Esa es la importancia de determinar la competencia del personal. La capacitación evidentemente tiene que ver con los cursos que deben de tener para poder desempeñar los programas ambientales, los programas de administración ambiental. Si una persona es responsable de los residuos peligrosos y él no conoce cómo se lleva la administración del almacén temporal de residuos peligrosos, lo debemos de capacitar. Debe estar asociada la capacitación a los programas de administración ambiental. Todos los programas de administración ambiental tienen responsables, tienen personas que están involucradas. Asegurar que esas personas tengan la competencia para desempeñar esas actividades. Entonces, eso es importante, la parte de capacitación. Y bueno, vemos algunas en nuestra siguiente diapositiva, vemos algunas razones de capacitación: motivación,
conciencia, compromiso, habilidades, cumplimiento, desempeño, etcétera, etcétera. Ya estuvimos viendo que a final de cuentas la capacitación tiene que estar enfocada al cumplimiento de los programas de administración ambiental. Los programas de administración ambiental son las actividades que tiene cada persona. Entonces debemos asegurar la capacitación, la competencia de esa persona para cumplimiento de ese programa de administración ambiental, de esas actividades contenidas en el programa de administración ambiental. ¿Qué sucede cuando se llevan a cabo todas esas actividades? Se están cumpliendo las actividades, por tanto, los programas están asociados a las metas se cumplen, los objetivos se están cumpliendo, por tanto, la política ambiental se está cumpliendo, los aspectos ambientales se cumplen, cumplimos la normatividad y es un sistema de gestión ambiental claro, definido, ¿sí? Entonces, toda la empresa debe estar capacitado principalmente, nos dice la norma, debemos estar capacitados en la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y sus actividades de trabajo. Acuérdense, la asociación, la alineación total de aspectos ambientales e impactos ambientales con los programas de administración ambiental. Debemos capacitar a todo el personal de funciones clave, ¿sí? ¿Quiénes son los de funciones clave? Es muy claro cuáles son las funciones clave, cuáles son los impactos significativos definidos. Tenemos, acuérdense, aspectos ambientales, impactos ambientales significativos. Ahí es donde tenemos que capacitar a esos personas clave cuando desglosamos la alineación total. Objetivos y metas de aspectos de impacto ambiental, los objetivos y metas asociados a ellos, los programas de actividades asociados a los objetivos y estos a los impactos ambientales significativos. Todos ellos son los que nos van a determinar que son personas o factores claves o funciones claves dentro del sistema. Deben estar capacitados en los procedimientos, principalmente procedimientos operativos, y el ajuste de esos procedimientos, el ajuste de las leyes y de las normas, también deben estar capacitados todo el personal. Cambio de norma de alguna situación, hay que capacitarlos. Básicamente esa es la parte de capacitación donde nos visualiza la responsabilidad. Vemos la siguiente lámina y vamos a hacer conclusión aquí de cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos hago una pequeña conclusión de revisar qué tenemos, ¿sí? Y revisemos, ¿están identificadas las necesidades de capacitación dentro del sistema de gestión ambiental o al menos identificadas las necesidades de capacitación? ¿Sí? Segundo, ¿está desarrollado un plan de capacitación actualmente para cada uno de los colaboradores? ¿Se ha proporcionado la capacitación requerida a todos los niveles? ¿Se ha comunicado las responsabilidades a todo el personal? Y se da seguimiento a toda la documentación generada de capacitación, es decir, los registros de capacitación. ¿Tenemos los registros de capacitación? Todo ello es parte de lo que tenemos que revisar en nuestras empresas si lo tenemos. En dado caso que no lo tengamos, bueno, tenemos que iniciar todo un programa de capacitación. Son algunos de los puntos por los cuales iniciar este punto. Siguiente diapositiva. 4.4.3. Comunicación. Lo que nos está pidiendo en este aspecto o en este requisito son los medios, los mecanismos por los cuales tenemos comunicación interna, es decir, a todos nuestros colaboradores a lo largo y a lo ancho de la organización, qué mecanismos, cómo hacemos la comunicación. Y bueno, puede ser variados los tipos de comunicación, desde correos electrónicos, desde faxes, desde tableros informativos, juntas mayores, juntas con equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Todos esos son los mecanismos por los cuales nosotros podemos tener comunicación interna. Sin embargo, también nos solicitan comunicación externa. Comunicación externa, es decir, la comunicación con los grupos de interés, sociedad, entidades de gobierno, cámaras, grupos ambientalistas también. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales vamos a comunicarnos con ellos? E igual, definir cuáles son los medios.
periódicos, faxes, correo electrónico, comunicados de prensa. Si somos una empresa pequeña, de todos modos tenemos que tener medios de comunicación hacia la sociedad. Somos una empresa pequeña y tenemos vecinos, tenemos casas habitación, por tanto debemos de tener los medios necesarios para acercarnos y comunicar lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo por el medio ambiente, y ellos tengan confianza. Y si somos una empresa de imagen pública, es muy necesario esa situación, reportes que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a tener de comunicación. Siguiente punto. ¿Qué características de los grupos de interés en la comunicación? Ya vimos vecinos, grupos comunitarios, asociaciones, grupos ambientalistas, dependencias locales, instituciones de reguladoras o de gobierno y responsables de emergencia. Todos son algunos de los grupos de interés. ¿Y qué nos va a ayudar en esa comunicación? Ahí les pongo algunos de los beneficios de esa comunicación. Uno, motivamos la fuerza laboral, es decir, cuando es una comunicación interna en la cual decimos qué es el compromiso, cuál es el compromiso de la alta dirección por cada uno de la empresa, de la organización, de la directriz, motiva a las personas a pertenecer a una organización socialmente responsable. Hay una motivación muy fuerte en ese sentido. Les recomiendo esa situación, que vayan viendo la información y la comunicación necesaria hacia todo su personal, ¿sí? Explicar la política ambiental, tanto interna como externamente. ¿Qué significa la política ambiental? La política ambiental es su compromiso. ¿Cuál es su responsabilidad? Eso es lo que hay que explicar, ¿sí? Asegurar el entendimiento de las funciones y expectativas, identificar sistemas potenciales de mejora. Todo eso es lo que tenemos que comunicar. ¿Dónde tenemos áreas de oportunidad? ¿Qué estamos haciendo con las áreas de oportunidad? ¿Cuándo las vamos a lograr? Es información que interna o externamente la tenemos que dar. Claro, hay que seleccionar la información, hay que seleccionar cómo la vamos a informar. No solamente es cómo la analizamos, sino hay que también tener ciertos cuidados en la información, cómo la vamos a comunicar tanto internamente como externamente. Entonces sí hay que revisar. Sin embargo, es necesario que comuniquemos, sepamos qué comunicar, y nos pide la norma un procedimiento de comunicación en el que definamos qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, si va a ser a través de el periódico interno de la empresa, o si va a ser a través de los tableros que hay en la empresa, si va a ser a través de un papel donde esté ahí el desempeño y se lo vamos a dar a cada colaborador, si va a ser a través de una junta mayor en la cual todo el personal esté reunido, o parte del personal esté reunido, se hagan varias juntas, o cada responsable de área tiene que comunicar. Todos son los mecanismos por los cuales se tienen que definir los medios de comunicación, y hay un procedimiento de todo es lo que vamos a hacer. Siguiente diapositiva. Y ahí es como lo estamos viendo. Algunos ejemplos les comento cómo vamos a hacer la comunicación. Y bueno, los medios internos, pues si tienen periódicos, si no tienen periódicos van a ser boletines, si no tienen boletines, juntas mayores, si no tienen juntas mayores, un tablero de información, pero asegurémonos que todos estén comunicados. Los medios de comunicación lo definen ustedes, pero asegurarnos que todos estén informados. Y los medios externos, bueno, ahí hay varios ejemplos de medios externos. Decidan, tomen decisión de cuáles van a ser los más adecuados para ustedes, para su organización, cuáles son los más seguros también para su organización. La información ecológica muchas veces, o la información del comportamiento del sistema de gestión ambiental, muchas veces es delicado cuando se es una empresa pública, cuando se es una empresa conocida. Entonces es muy delicada la información que nosotros mostramos hacia los medios exteriores, gobierno, sociedad, grupos ambientalistas, cámaras. Hay que tener esa sensibilidad, sin embargo, la tenemos que dar. Eso es un hecho, es un requisito de la norma. Comunicar interna y externamente, nos pide de requisito.
no nos pide, no nos dice qué información la tenemos que dar. Eso definimos nosotros. ¿Qué tipo de información? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los medios de comunicación que voy a utilizar? Y vimos ya algunos medios. Siguiente diapositiva. Revisemos entonces la parte de comunicación a forma de resumen. Primero, está establecido un procedimiento dentro de sus empresas de comunicación interna y externa. Si no está establecido, debemos empezar a establecer ese procedimiento en el que definamos principalmente el tipo de información que vamos a dar, la frecuencia de información que vamos a dar, cuál es el medio de información para cada tipo de información, juntas mayores, juntas de equipo, boletines, tableros, periodiquito, qué sé yo. Todo eso es lo que van a definir en cada uno para internos y posteriormente en ese procedimiento de comunicación para externos. ¿Con quién nos tenemos que comunicar? ¿Con quién tenemos nosotros actualmente en nuestra empresa requerimiento de comunicarnos? ¿Con el gobierno? Bien, tenemos que dar reportes. Ok, ¿qué reportes vamos a dar? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la información que vamos a tener? Etcétera, etcétera. Un ejemplo es las emisiones a la atmósfera. Las emisiones a la atmósfera es un reporte que damos hacia las autoridades federales o estatales. Es un reporte que tenemos que dar. Ese reporte es información hacia el exterior. Es una forma de comunicación al exterior. Definamos entonces, por ley o por norma, está definido la frecuencia, está definido qué análisis debo hacer, está definido el parámetro que debo de cumplir en mis contaminantes. Esa información ya está. Lo que tengo que hacer es ¿cómo lo voy a informar? A través del reporte anual que me solicita la Secretaría del Medio Ambiente de tal. Bueno, pues eso es lo que tenemos que definir en nuestro procedimiento de comunicaciones. ¿Qué cosa, qué información? Para asegurar qué estamos sacando de información y qué estamos sacando internamente, ¿sí? Segundo, determinar los responsables de responder hacia los medios exteriores. Más, esto sucede mucho cuando son empresas públicas, empresas reconocidas. Muchas veces la situación de algún accidente en alguna fábrica, de algún accidente en una planta, etcétera, los medios tratan de informarse. Bueno, pues entonces hay que responsabilizar a alguien que tome esas preguntas de los medios externos. ¿Quién es el que va a responder? Definir. Y eso cuando eres una empresa pública grande o muchas veces cuando eres una empresa pequeña, sin embargo tienes problemas con tus vecinos, pues también va a haber a una persona definida a responderles y que esa persona tenga la información necesaria. En ese procedimiento debe estar definido quién es el que va a contestar, qué tipo de información es el que va a mantener y qué es lo que puede hacer como autoridad, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos que estar revisando. El método apropiado de comunicación, método básicamente es cuál es el mecanismo, boletines, prensa, si tenemos ya los medios de comunicación actualmente definidos en sus empresas, ¿cuáles son? Siguiente diapositiva, 4.4, documentación. No le vamos a tomar gran parte del tiempo, aunque es un requisito importante, sin embargo, muy sencillo porque básicamente nos está diciendo en esto, todo el sistema de administración ambiental que tenemos dentro de nuestra organización o lo que estamos implantando, pues va a tener una serie de documentos que inician con la política ambiental, que inician con los aspectos ambientales definidos, que inician con los impactos ambientales definidos, inician también con los objetivos y metas que se están definiendo. También están los programas de administración ambiental, los planes de emergencia, los programas de emergencia, instructivos de trabajo, procedimientos, todo es una serie de documentos y hay que describir cuáles son todos esos documentos. Y el describirlos quiere decir enlistarlos. Toda la documentación que se está generando debe estar definida claramente, saber qué es lo que tenemos dentro de todo nuestro sistema ambiental y determinar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Ok, siguiente diapositiva. Esta documentación dentro del sistema de gestión ambiental depende y varía de acuerdo al tamaño y complejidad de la empresa. Si es una empresa de 800 o 1200 personas, los documentos van a ser bastante gruesos, muchos, es decir, muchos documentos son los que se van a ir generando, más compleja.
y depende también del tamaño. Si eres una pequeña empresa, que eres de 80, 50, pues los documentos se reducen. Entonces depende también de, del tamaño de la empresa. Ok, vimos ahí todos los objetivos, las metas, política ambiental, documentos de las funciones, responsabilidades, procedimientos, describir los elementos del sistema. Toda esa documentación que se está generando, pues debemos de tener cierto control, debemos de tener conocimiento de toda la información que se está generando, registros de los programas de administración ambiental. Recuerden que vimos que de los programas de administración ambiental había actividades, todas esas actividades pueden llevar un registro, pues esos registros también son parte de la documentación del sistema. Aquí lo que nos está pidiendo la norma es describirlos, cuáles son todos los documentos del sistema de administración ambiental. Siguiente diapositiva. El manual del sistema de administración ambiental es uno de los documentos de mayor relevancia. Existe, está, porque en el manual, al igual que en el de ISO, los que no tengan conocimiento mucho de ISO, pues básicamente en el manual del sistema de administración ambiental, lo que se va a ir contestando es cada punto de la norma que hemos estado viendo, es decirle en el manual qué hacemos y cómo lo hacemos. En el manual debe de decir cómo lo hacemos. Y un ejemplo, en el manual de administración ambiental debe de decir comunicación. Bueno, pues nosotros tenemos un procedimiento de comunicación para medios internos, para personal interno y para grupos de interés externo. A través de este procedimiento se puede definir. Y bueno, pues en el manual se irá la referencia hacia ese procedimiento. Habría que ver ese procedimiento. Es una forma de estructurar el manual del sistema de administración. No lo vamos a ver tan a detalle en ese sentido, sin embargo, lo comentamos. Pero lo comentamos como parte de la documentación del sistema de gestión ambiental. Es necesario tenerlo en forma separada e independiente el manual. Sin embargo, es necesario describirlo dentro de toda la serie de documentos que tenemos. Siguiente diapositiva. Como conclusión de esto, como conclusión de esta parte de documentos, lo principal que debemos de tener ahí en esa serie de documentos es la política ambiental. Segundo, la estructura organizativa y la de responsabilidades. Definir ahí el perfil de responsabilidades, el perfil de competencias de todo el personal involucrado. Toda esa documentación debe tener cierto control. También, cómo cumplimos con los requerimientos de la norma, las referencias de los procedimientos, es decir, todos los procedimientos que tenemos enlistados, cuáles son, referencias, las direcciones de otros documentos relacionados, es decir, normas externas, es decir, las leyes, normas, instructivos, reglamentos, también son parte de nuestro sistema de gestión ambiental, los documentos externos, normas, leyes, reglamentos, instructivos, etcétera, etcétera. Todo eso es parte. Y bueno, revisemos entonces si, como parte de la conclusión de esto, revisemos si la documentación contiene la política ambiental, la estructura organizativa de autorización, los procedimientos clave, principalmente los procedimientos clave de las actividades críticas o que impactan significativa en el medio ambiente y revisar cada uno de esos documentos y describirlos claramente. Se tiene actualmente esa descripción de documentos. Bueno, aquí este punto nos los está solicitando como requisito a cumplir. Siguiente diapositiva. Control de documentos. Es básicamente también el punto 445 de la norma que se refiere a todos los documentos que acabamos de describir en el 444 de la parte de implantación y operación. Todos esos documentos que describimos, ¿cómo los vamos a controlar? Y ese cómo los vamos a controlar se refiere, como viene la diapositiva, cómo vamos a revisarlos, cómo los vamos a ubicar, cómo los vamos a distribuir y asegurar que la última versión esté dentro de nuestro sistema y no sea una obsoleta, eliminar documentos obsoletos y preservar esos documentos en algún medio, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos asegura principalmente
el control de documentos. Debe de haber o debe existir un procedimiento de control de documentos en el cual aseguremos que ese control de documentos describa cómo los estamos revisando, es decir, quién va a elaborarlos, quién los va a revisar y quién los va a autorizar, qué niveles son los que van a tener autorización de crear documentos, qué niveles dentro de la estructura organizativa, qué niveles tienen para revisar, para verificar, para validar, para aprobar, para autorizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a definirlos? ¿Cómo vamos a controlar los documentos que existen dentro del sistema sean la última versión? ¿Quién va a tener la administración de esos documentos? Ya los describimos en el 444 y en el 45 estamos definiendo cómo. Este punto es idéntico al de ISO 9000, exactamente lo mismo. Si ya ustedes cuentan con ISO 9000, es exactamente lo mismo. Si no cuentan con la 14 o con la 9000, hay que empezar a definir un procedimiento de control de documentos. Son los más importantes para controlar los documentos. Y elementos sugeridos para control de documentos. Tenemos que controlar, siguiente diapositiva, que es la que vemos, la revisión de la fecha. Tenemos que asegurar cuál es la fecha de ese documento y cuál fue la última anterior a ella. Tenemos que tener control de esa fecha del documento actual y de la última anterior. Actualización, que se esté actualizando. La aprobación, quién aprueba, quién autoriza, quién revisa y quién elabora el documento. Número de revisión. El número de revisión se refiere a el número de veces que se ha tenido que cambiar el documento. Si he tenido que cambiar el documento 3 veces, debe existir actualmente la revisión número 3. Si existen ya 7 revisiones, quiere decir que ha habido 7 cambios. Entonces, el último documento es el número 7. Debo tener un registro de esos cambios y esas revisiones últimas. Y bueno, vienen algunos puntos: número de documento, número de copia, referencia cruzada. Referencia cruzada se refiere a este procedimiento, tiene referencia con el de comunicación y el de comunicación tiene referencia al de objetivos y metas ambientales. Esas son referencias cruzadas principalmente. Ok. Bueno, ahí hay algunos documentos que hay que controlar. Hay ejemplos. Siguiente diapositiva. Vamos al 446, control operacional. Punto importante, aunque ya lo hemos comentado, sin embargo en el 446 de la norma nos pide algo muy específico. ¿Por qué? Porque son las actividades para prevenir y controlar la emisión de contaminantes. Es decir, básicamente tienen que salir de los programas de administración ambiental. Los programas de administración ambiental son parte de la planeación. Esos programas de administración ambiental, bueno, ahora el control operacional se refiere a la implantación de esas actividades que estén enfocadas a el control, disminución e inclusive la eliminación de contaminantes emitidos. Acuérdense que los programas de administración ambiental salieron de los objetivos y metas para cumplirse. Esos programas de administración ambiental son el control operacional, es decir, son actividades, proyectos donde va a haber recursos adicionados a esas actividades y que están asociados a el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. Y aquí vemos la parte de política ambiental en la siguiente diapositiva. La política ambiental, la identificación de aspectos e impactos ambientales, el control operativo, que son básicamente los programas de administración ambiental, y el cumplimiento de los objetivos y metas que están asociados a ellos, ¿sí? Y un ejemplo de actividades y operaciones que pueden requerir controles operativos, como le estoy poniendo en la diapositiva, vienen siendo el manejo y disposición de residuos, la aprobación de químicos nuevos o que son muy tóxicos. Todos esos son programas de administración ambiental y programas operacionales adicionales también, ¿sí? Es decir, parten de los programas de administración ambiental y si es necesario aún todavía otros programas de administración ambiental por control, es decir, por manejo y disposición de residuos, por aprobación de químicos nuevos, de tratamiento de aguas residuales, se generarían también.
¿sí? Entonces esto es muy importante y relevante en este sentido, ¿sí? Siguiente diapositiva. Ok, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales está exactamente estas actividades, las actividades que están orientadas hacia el cumplimiento de objetivos y metas, más las que controlan todas nuestras actividades de gestión ambiental, ¿sí? Todos esos son las dos vertientes de nuestro control operativo, los programas de administración ambiental asociados al cumplimiento de objetivos y metas, más los necesarios, es decir, los programas o los controles operativos necesarios de nuestras operaciones del día a día, de nuestras actividades del día a día. La administración del almacén de residuos peligrosos, pues debe haber un procedimiento, debe de haber un control operativo de cómo vamos a administrar, cómo vamos a manejar el almacén temporal de residuos peligrosos, cómo vamos a manejar las emisiones a la atmósfera, qué vamos a hacer. Todos esos, si no están contenidos en los programas de administración ambiental, son dos vertientes, la parte de control operativo en el 446. Uno, los programas de administración ambiental, y otro, los programas necesarios que no estén contenidos en los programas de administración ambiental, ¿sí? Entonces, esto es más que nada para disminuir el potencial de impacto ambiental dado por todas nuestras actividades que hacemos y asegurar el cumplimiento normativo principalmente. Entonces, ese es el enfoque que nosotros le vamos dando en esta parte, ¿sí? Y como parte de la revisión, como siempre hacemos un pequeño resumen, hay que revisar si tenemos actualmente, uno, procedimientos para el control y las actividades claves. Es decir, si ya nosotros tenemos una planta de tratamiento, tenemos un procedimiento ahí para controlar la planta, las condiciones de operación de la planta de tratamiento, cómo las controlamos, qué equipos son los que controlamos, cuáles son los parámetros que debemos de tener a través de todo el proceso de tratamiento de aguas residuales. Todo eso son los procedimientos adicionales de control operativo. Acuérdense, no solo son los programas de administración ambiental, sino además los que son en funciones clave, como una planta de tratamiento, como el almacén de residuos peligrosos, temporal de residuos peligrosos. Existen procedimientos de control operativo, es decir, de las actividades exclusivas y determinadas en el almacén temporal de residuos peligrosos, cómo lo tenemos que administrar, qué se tiene que hacer, dónde se le tiene que pegar las etiquetas, cómo se tienen que pegar las etiquetas, qué manifiestos se van a generar, cómo son los manifiestos de transporte, de disposición y de destrucción, cuáles son los manifiestos, qué tengo que reportar yo en forma anual a las entidades federales, cómo lo vamos a hacer. Todo eso debe estar descrito en un procedimiento claramente para todas las actividades que no estén contenidas y que sean claves, no estén contenidas en los programas de administración ambiental y que no sean claves, que sean claves dentro del sistema de gestión ambiental. Sí. Bueno, esto es la parte que finalizamos en nuestra sesión. En nuestra siguiente sesión vamos a seguir viendo la parte del 447, va a ser los programas de prevención a accidentes o prevención a emergencias, y vamos a seguir viendo los requisitos de cada uno de los puntos de la norma. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, algunos puntos de los que hemos visto. Por favor, vayan tomando otra vez las sesiones anteriores para poder ir concretando y comprendiendo mejor la estructura del sistema de gestión. Bueno, ok, los espero entonces en la próxima sesión. Muchas gracias.